Buenos días, muchachos. Buenos días, Lick. Buenos días, Lick. Buenos días. Bien, hoy es inicio del tercer parcial. Vamos a comenzar con un tema que son las funciones de tipo string. Este documento lo tienen ustedes en el campus. Bien. ¿Qué son funciones de tipo string? Son todas aquellas funciones que nos ayudan a nosotros para manipular datos de este tipo, de tipo string. ¿Con qué propósito? Pues muchas veces nosotros tenemos que realizar cierto tipo de operaciones ya no con datos numéricos, sino que con este tipo de datos alfanuméricos, como por ejemplo extraer parte de un dato alfanumérico o convertirlo o reemplazar valores de un dato tipo alfanumérico por otro tipo de valores. Entonces, cualquier trabajo u operación que nosotros tengamos que realizar con este tipo de datos, lo hacemos utilizando este tipo de funciones, las cuales podemos clasificar en dos, ya que hay algunas que las estamos heredando de versiones anteriores de Visual Basic, ¿verdad? Y por otra parte, hay otras que ya están incorporadas en las nuevas versiones ya con .NET, ¿verdad? Y son las que se conocen como métodos de la clase string. Unas son las funciones de tipo string y las otras los métodos de la clase de tipo string. Aunque la mayoría son iguales. Cuando me refiero a que son iguales, quiero decir que sirven para exactamente lo mismo. Ya vamos a ver. Por ejemplo, si yo quiero convertir una letra que está en minúscula, la quiero pasar a mayúscula, esa es una operación que yo hago con funciones de datos de tipo string. Entonces, puedo hacerlo con las funciones o puedo hacerlo utilizando el método y me va a dar exactamente el mismo resultado. Vamos a ver ahorita algunas de estas funciones. La primera que vamos a ver se llama substring. Esta tiene como tarea sustraer, o sea, obtener una porción de un dato alfanumérico. Algo que se me ocurre a mí. Digamos, si yo les dijera a ustedes, ingresen un número de teléfono, pero evalúen si ese número de teléfono realmente es válido. O sea, no por ingresar cualquier número, sino que válido e incluso díganme ustedes si es un número de teléfono de una línea fija o de una línea celular. ¿Cómo yo voy a determinar eso? Bueno, tengo que evaluar el dato. ¿Qué tipo de evaluación tengo que hacer de este dato, del número de teléfono? Tendré yo que evaluar el primer dígito, porque ese es el que me va a decir a mí si se trata de una línea fija o de una línea celular. De evaluar el primer dígito del número de teléfono, yo primero tengo que extraer ese dígito para después evaluarlo. ¿Cómo hago esa extracción? Pues utilizando la función substring. Otro ejemplo, por ejemplo, el número de identidad de una persona, que sabemos que tiene una nomenclatura o significado específico. Los primeros 4 dígitos me indican a mí en qué departamento nació la persona y en qué municipio de ese departamento. O sea, los primeros 2 dígitos, departamento, y los siguientes 2 dígitos me da el municipio.
Y yo sé que los siguientes 4 dígitos, ¿qué es lo que me indica? El año en que nació la persona. Y los siguientes dígitos es un correlativo en el cual aparece registrado. Entonces, si yo le dijera a ustedes, tengo una lista de 100 personas y tengo los números de identidad de esas 100 personas, pero yo de esa lista únicamente necesito contactar a los que nacieron en Francisco Morazán. Entonces, ¿cómo extraigo de la lista original de esas 100 personas? ¿Cómo sé yo cuáles nacieron en Francisco Morazán? Bueno, por los primeros 2 dígitos del número de identidad. Entonces, yo primero tengo que sustraer esos 2 dígitos y después evaluar. A ver si el código de esos 2 dígitos pertenece a Francisco Morazán, que es el 08, creo. De esa forma yo voy realizando operaciones. Es más, hasta con las tarjetas de crédito. Cuando uno ingresa, digamos, en línea el número de una tarjeta de crédito para hacer una transacción. Entonces, ¿cómo sabe en realidad la aplicación que ese número de tarjeta es válido? Tiene que evaluarlo. La tarjeta de crédito es un dato alfanumérico. Entonces, cada una de las posiciones o de los dígitos que componen la tarjeta de crédito tiene un significado específico. Que si la casa emisora, ¿verdad? Que el tipo de tarjeta, que el país donde fue expedida, ese tipo de cosas. Entonces, analizando y evaluando, ¿verdad?, todos esos dígitos, una aplicación puede llegar a concluir que el número de tarjeta sí es válido y proceder, por ejemplo, con una transacción de compra. Entonces, manipular los datos de tipo string sí es muy importante dentro de una aplicación. Es como les decía, substring extrae la porción de una cadena. ¿Cómo se utiliza o cuál es la sintaxis de la función string? Tenemos aquí unos ejemplos. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que substring siempre se va a aplicar a un dato que sea string. En este caso, substring se está aplicando a una variable que se llama literal. ¿Qué tipo de variable es esta que tengo aquí definida? Está definida como un string. Es un dato alfanumérico. Aquí mismo yo le asigné un valor, que es un número de teléfono. ¿Ven? Substring, al aplicarla, me va a retornar, o sea, el resultado que me va a dar, ¿de qué tipo es? Bueno, me va a dar un resultado también de tipo string. Ojo con eso. Tenemos que saber, en primer lugar, cómo se aplica la función o método. Pero también tenemos que conocer, tener en cuenta qué tipo de resultado va a retornar. ¿Va a retornar un string o va a retornar un entero? Ya vamos a ver que en ciertas ocasiones lo que retorna es un número, no un dato alfanumérico. En el caso de substring sí me va a retornar un alfanumérico, ya que lo que yo estoy haciendo es extraer una parte de esta cadena. Veamos cómo funciona. Generalmente a substring se le dan 2 parámetros. Parámetros son los números que aparecen acá entre paréntesis. O sea, son los datos que necesita la función substring para saber qué es lo que va a realizar. El primer numerito, o sea, el primer parámetro, me indica a mí a partir de qué posición de la cadena que me están dando yo voy a comenzar a sustraer caracteres. Me están indicando que es a partir de la posición 0. La posición 0 es esta, el 3. Sin las comillas, ¿verdad? El 3, esa es la posición 0. El 2 es la posición 1. Este 1 es la posición 2 y así sucesivamente. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así se van numerando las posiciones en una variable alfanumérica. Entonces, a partir de la posición 0, el segundo parámetro me indica cuántos caracteres voy a sustraer de la variable. Aquí me están diciendo que 4. Entonces yo necesito extraer 4 caracteres. ¿A partir de qué posición? A partir de la posición 0.
Entonces, primero me ubico en la posición 0, que es el 3, y empiezo a contar. 4. A partir de la posición 0, 4. Entonces, 1, 2, 3, 4 caracteres tengo que sustraer. Entonces, ¿qué es lo que me va a retornar esto? ¿Qué dato me retorna 4 caracteres a partir de la posición 0? El número 3213. Exacto. 4 caracteres a partir de la posición 0 es 3213. Entonces, prácticamente yo estoy extrayendo los 4 primeros caracteres de un número de teléfono. Ahora, ¿ese 3213 es un número o es un alfanumérico? Alfanumérico. Es alfanumérico porque yo lo estoy sustrayendo de un dato de tipo alfanumérico. Y dijimos que la función substring retorna un dato de tipo alfanumérico. Entonces, esas 4 caracteres los voy a guardar en esta variable. Como ustedes ven, esa variable también es de tipo string. Entonces, substring, después de ejecutar esto, va a tener un valor de 3213. Los primeros 4 dígitos del número de teléfono. Veamos el otro ejemplo. Aquí yo empecé, en el ejemplo 1, a sustraer a partir de la primera posición, o sea, de la posición 0. ¿Bien? Ahora, no necesariamente yo quiero empezar a extraer caracteres a partir de la posición 0. Puede ser que muchas veces el dato que yo ocupe esté a la mitad de la cadena, no en uno de los extremos de la cadena. Entonces, ¿cómo indico eso? Bueno, simplemente tengo que decir a partir de dónde yo voy a comenzar a extraer. Vean acá, siempre con substring. Literal, la variable de tipo string, solo que ahorita ya no tengo almacenado un número de teléfono, sino que esta frase, cat, dog, fence. ¿Qué parámetros tiene substring? 3 y 3. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el primer parámetro o número? ¿Se recuerdan? Que empieza. ¿A dónde va a comenzar a extraer? Pues a partir de la posición 3. 3. ¿Cuántos datos va a extraer? Que es el segundo parámetro. ¿Cuántos datos va a extraer? ¿O cuántos caracteres? 3. 3. Entonces, analicemos. A partir de la posición 3, te cuento 0, 1, 2, 3. ¿Cuántos datos va a extraer? 3 también. 3. Sí, 3. Entonces ya estoy aquí en la 3, ¿verdad? En la posición 3. Y me dicen que a partir de ahí extraiga, ¿qué? 3 caracteres. Esos 3 caracteres serían la D, la O y la G. Te estoy extrayendo la palabra dog de toda esta. Y esa palabra dog la voy a guardar en la variable substring. ¿Entendido? Sí. Entonces solo hay que tener en claro, ¿no?, qué es lo que nosotros queremos extraer. Y en base a eso vamos a darle los parámetros a la función substring. Esa es la primera función. La siguiente, ¿cómo convertir de mayúsculas a minúsculas o viceversa? Entonces aquí es donde les digo que tenemos lo que son las funciones y los que son los métodos de la clase. Miremos primero las funciones. Las funciones uCase y LCase. U es de upper. Upper significa mayúscula. Y L es de lower, que significa minúscula. Entonces, obviamente, esta convierte a mayúscula y esta convierte a minúscula. ¿Cómo se utilizan? Cuando son funciones, fíjense acá, aquí está la función. Yo lo que tengo que hacer es, entre paréntesis, poner el dato que quiero convertir. En este caso está representado por
una variable. Permítame, por favor. Perdón. Entonces, como les decía, en el caso de la función uCase, nosotros tenemos que colocar entre paréntesis la cadena que queremos convertir a mayúscula. Gaudí tiene una pregunta de la clase. Si no es una pregunta de la clase, me la puede hacer al chat, por favor. O sea, de la clase de ahorita, de funciones de tipo string. Licenciada, Ujú. en Dígame. caso de que en un mismo programa quieran sustraer dos, digamos, si ¿Dos le qué? piden sustraer el número de teléfono y también el número de identidad, ahí cómo se haría. Pero son dos datos diferentes. Entonces usted en una línea de código sustrae el dato que ocupa del teléfono y en otra línea de código sustrae el dato que ocupa de la identidad. Pero en las dos la guardaría en la misma variable. No, en variables distintas. Le tendría que cambiar el nombre a la variable Sí, substring. sí. Es Gracias. que sí, usted aplicaría el substring a la variable que necesita. Si lo que ocupa es sobre el número de teléfono, entonces le aplica el substring al número de teléfono. Y si lo que necesita es sustraer de la identidad, entonces aplica del número de identidad. Y obviamente, Ajá, porque entonces, son valores diferentes, se guardan, el resultado se guarda en variables diferentes. ajá. Bueno, entonces estábamos en que la función uCase, para poderla utilizar entre paréntesis, hay que colocar el nombre de la variable, si esta es una variable string, o en todo caso yo puedo escribir la cadena de caracteres que quiero convertir a mayúscula. En este caso, estoy utilizando una variable. Esta variable minúscula está definida acá, minúscula de tipo string, y le asigné un valor. El valor está compuesto por dígitos, 1, 2, 3, 4, está compuesto por mayúsculas y minúsculas. Pero si yo le aplico el uCase a la variable minúscula, ¿qué es lo que voy a obtener? Esto se convertiría todo a mayúscula. De eso lo estoy guardando en esta variable, mayúscula. ¿Ok? Ahora, en el caso de LCase es esta. Es convertir algo que está en mayúsculas, yo lo quiero pasar a minúsculas. Entonces funciona de la misma manera, LCase. Yo pondría LCase, abro paréntesis, y ahí en los paréntesis yo escribo el dato que deseo convertir. Cierro paréntesis. Entonces, tanto LCase como uCase, ¿qué tipo de valor retornan? Me retornan un string. Por lo tanto, la variable donde yo guardo el resultado tiene que ser una variable de tipo string. String. Sí, sí. uCase y LCase retornan un valor de tipo string. Si yo escribo mi nombre en minúscula, Yolani, ese dato es un string. Y si yo simplemente estoy diciendo, bueno, voy a pasar todo mi nombre a mayúsculas, Yolani, pero en mayúsculas, ¿verdad que el dato sigue siendo string? Sí, sigue siendo string. Entonces, por lo tanto, uCase y LCase retornan un valor de tipo string. Entonces, puedo optar por usar esas dos funciones o puedo optar por utilizar los métodos, que los métodos son toUper y toInit.
lower. To upper a mayúscula. Eso significa. Y to lower a minúscula. Literal es el significado. A mayúscula a minúscula. Se utilizan de una forma diferente, aunque el resultado es el mismo. En el caso del método, yo ya no escribo nada en los paréntesis, sino que primero pongo el nombre de la variable que quiero convertir. Vean que aquí minúscula ya no va como acá, en los paréntesis, sino que va antes. Digo minúscula, punto, ¿verdad? Y después pongo el to upper. Entonces él entiende que lo que está antes del punto es lo que tiene que convertir. En este caso minúscula tiene un valor de ABC 1, 2, 3, ABC minúsculas. Si yo le aplico to upper, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener la misma cadena, solo que ABC van a estar en ¿qué? En mayúscula, ¿verdad? Te sigue siendo un string. Por eso la variable donde yo guardo el resultado es un string. Si está en mayúsculas y yo lo que quiero es convertir a minúsculas, voy a utilizar to lower. Aquí, vean que ABC está en mayúsculas, pero yo lo quiero pasar a minúsculas. Entonces, le aplico a la variable el método. Miren, variable.método to lower. Entonces, él va a saber que lo que está antes del punto es lo que tiene que convertir. ¿Qué voy a obtener con esto? Mayúscula punto to lower. Bueno, ABC lo voy a convertir a minúscula. Entonces tendría ABC 1, 2, 3. Y eso lo guardo en esta variable que también es de tipo string. Revisen, por favor, por si hay alguna duda. Todo bien, Lick. ¿Todo bien? Bueno, sigamos. Siguiente, es el método replace. Aquí está, que significa reemplazar. Te dice, cambia el contenido de una cadena. Hace que todas las instancias de una cadena se conviertan en otra cadena. Aquí hay un ejemplo. Te dice reemplazar la palabra cat con la palabra fish. O sea, que yo tengo una frase, o bueno, puedo tener una palabra y yo simplemente quiero decir, bueno, quiero sustituir en vez de, en esta palabra, por ejemplo, papá. No, quite las A y en su lugar ponga E. En lugar de papá, ¿qué tendría? Pepe. Eso es lo que hace un replace. Entonces, puede ser como una frase también, no necesariamente una palabra. Entonces aquí yo tengo una frase, cat and dog, que está guardada en una variable que se llama value1, una variable de tipo string. ¿Cómo aplico el método replace? Bueno, el método replace, para poder utilizarlo, tengo que escribir primero el nombre de la variable, dónde está guardado el contenido alfanumérico con el cual yo voy a trabajar, de value.1 replace. Ahora, yo tengo que indicar qué es lo que voy a reemplazar. Te dije, yo quiero quitar cat y en su lugar poner la palabra fish, pescado. Entonces aquí está. Busque dónde está la palabra cat, la quita y en su lugar pone la palabra fish. ¿Cuál es el resultado que voy a obtener? ¿Qué tipo de dato voy a obtener? Siempre un string, solo que ya no va a decir cat and dog, va a decir fish and dog, pero sigue siendo un alfanumérico. Por lo tanto, ese resultado yo lo tengo que guardar en una variable de tipo string. Ahora, yo les pregunto, ¿por qué tengo que encerrar estas dos palabras entre comillas dobles? ¿Cuál será la razón? Porque es una cadena de texto. Así es. ¿Y qué pasa si yo no hago eso?
Va a decir, en todo caso, si la estuviera inicializada, va a decir que son enteros o otro caso. Ok, sí. Las tengo que poner entre comillas dobles porque no se trata de variables, se trata de palabras, o sea, datos alfanuméricos. Y los datos alfanuméricos yo los tengo que encerrar entre comillas, porque si no, el compilador pensaría que son variables. Pensaría que cat es una variable y que fish es una variable, no que son palabras. Entonces, bajo ese concepto empezaría a trabajar y me daría un error porque me diría, estas variables no existen, no están definidas. Ahora, analicemos el ejemplo número 2, siempre con replace. ¿Bien? Ahora, la frase con la que yo voy a trabajar, miren, cat, remove, que significa remover, dog, remove, bird. ¿Qué es lo que yo voy a reemplazar? Yo digo que reemplace del contenido de esta variable, value, que es esta de aquí, que quite la palabra remove y en su lugar ponga ¿qué? Miren que solo hay comillas aquí. ¿Cómo se interpreta esto cuando solo hay comillas y no hay nada dentro? Vacío. Nothing. Vacío, exactamente. Recordemos que vacío y blanco no es lo mismo. Ahí yo ni siquiera tengo un espacio en blanco, o sea que vacío, nothing. Estoy eliminando completamente la palabra remove y en su lugar no estoy poniendo nada, nada. Esa es una forma de quitar algo completamente de un texto. Lo quito y en su lugar no pongo nada, vacío. Obviamente lo que voy a tener como resultado es cat, ¿verdad? Espacio, porque aquí hay un espacio, eso sí. Y aquí hay otro espacio antes de dog. Pero aquí se eliminó completamente. Y este también se elimina completamente. Entonces, ¿cómo quedó? Cat, dog, bird. Esto ustedes lo pueden trabajar, ¿verdad? En Visual Basic. A continuación, tenemos un ejercicio. El código está acá. Yo me voy a pasar a Visual Basic para empezar a explicarlo. Solo me permiten un momento, por favor. Entonces primero lo vamos a ejecutar para ver qué es lo que hace el ejercicio. Bueno, entonces vamos a poner acá el nombre de una persona, su apellido. ¿Okay? Y tenemos una serie de opciones. Bien, entonces tenemos dos datos. Un dato es el nombre y otro dato es el apellido. Las operaciones que se van a realizar acá, cuando nos dice nombre y apellido, es una operación de concatenación. ¿Qué significa concatenar? Significa la unión de datos
alfanuméricos. Entonces aquí tenemos el código de ese radio button. Miren, bueno, primero preguntamos si está seleccionado. Si RB nom AP check igual a true, si está seleccionado, verificamos que haya datos en los textbox. Si TX de apellido es distinto de nada y TX de nombre es distinto de nada, entonces procedemos a hacer la concatenación. Guardo en la variable nombre y en la variable apellido los datos correspondientes y después los voy a unir. Para hacer la concatenación se utiliza el símbolo más. Te digo, concateno el contenido de la variable nombre, lo concateno con un espacio en blanco, eso lo concateno con el contenido de la variable apellido. El resultado que tengo es este. Este ya es un solo dato. Susana Midense, en lugar de ser dos datos, ya lo convertí en uno solo. ¿Bien? Pude haberlo guardado en una variable también de tipo string, por ejemplo, nombre completo. Y cuando quiera trabajar con el nombre completo de la persona, no voy a utilizar solamente la variable nombre o la variable apellido, sino que voy a utilizar la variable donde yo guardé la concatenación de ambos datos. Veamos la siguiente. Me dice, primeras letras del nombre. Chequemos. Hay una pregunta. ¿Cuántas letras va a extraer del nombre de la persona? Bien, el nombre es Susana. ¿Cuántas letras extraemos? Digamos, 3. Aquí quiero empezar a extraer a partir del inicio de la cadena. ¿Ok? Entonces lo que obtuve fue sus. Miremos el código. Ok, el código está aquí. RB primeras. Entonces, aquí, recuerden ustedes que me pidieron, bueno, le pedimos al usuario cuántas letras quería extraer. Y esta extracción es de las primeras letras del nombre, cuántas quiere extraer. Entonces utilizo un input box para preguntar eso. ¿Cuántas letras va a extraer del nombre de la persona? Y ese número lo voy a guardar en la variable letras. Aquí está definida, es una variable entera. Bien. ¿Cómo hago la sustracción? Aquí está el código. Miren, estoy utilizando el método substring. Digo, subtraiga a partir de la posición 0. Dejo la posición 0 fija, porque la extracción que yo estoy diciendo es las primeras letras. Entonces, siempre va a comenzar desde el primer carácter, que es el carácter 0. Lo que yo dejo abierto que el usuario diga es cuántos caracteres a partir del primero va a extraer. Entonces, a partir de la posición 0 de nombre, extraiga tantos caracteres como me indique la variable letras. Como yo indiqué 3, entonces, a partir de 0, que es la S, la primera S, 0, esta es la posición 0, extraigo 3. La S sería el 1, la U sería el 2 y la otra S sería el 3. Por eso mi resultado es la palabra sus. ¿Preguntas? Revisen el código. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, miremos la siguiente, que sería últimas letras del apellido. Aquí me dice, ¿cuántas letras va a extraer del apellido? ¿Cuántas letras va a extraer del apellido? El apellido es Midense. Pues quiero extraer 2. Pero ojo, aquí me está diciendo últimas. Entonces quiero extraer 2. Ahí está.
La C y la E. ¿Es correcto? Bueno, vámonos al código a ver cómo se hace. Cuando estamos trabajando, extrayendo las últimas posiciones de una cadena, es un poco más engorroso el proceso. Aquí está. Bien. Entonces acá tengo que utilizar dos cosas. Obviamente la función substring, que es la que me va a ayudar a sustraer, pero también tengo que utilizar una función que se llama length. Está aquí. Length lo que me indica es el número de caracteres, o sea, la longitud de una cadena. En este caso, len yo lo estoy aplicando a la variable apellido. Miren. ¿Qué longitud tendría la variable apellido? Contemos cuántos caracteres tiene. 7, ¿verdad? 7. Entonces, el apellido en este momento, porque el contenido de lo que está en la variable apellido es la palabra midense. En este momento, apellido tiene longitud 7. Eso va a variar dependiendo de lo que hay escrito. De 7. Ahora, ¿cuántos caracteres dije yo que iba a extraer? ¿Se recuerdan lo que escriben en el input box? Dije 2. 2. Y se refiere a los dos últimos caracteres. Por eso aquí tengo la C y la E. Dije, las dos últimas letras del apellido son las que yo quiero extraer. Entonces tengo dos datos ahí. Por un lado tengo los 7 de la longitud de la palabra midense. Y por otro lado tengo los 2 de los dos caracteres que yo dije que quería extraer. Ahora, ¿por qué tengo que calcular esto? Por la razón de que substring, ¿okay? Yo no puedo decir cuál es el último carácter. O sea, yo no puedo decir que, por ejemplo, el último carácter sería siempre el carácter 6. ¿Cuál es el último carácter de midense? Si yo los empiezo a numerar, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El último carácter de la palabra midense es el que está en la posición 6. Bien, pero eso es porque es la palabra midense. Si yo utilizo otra palabra en el apellido como Gutiérrez, ya no va a ser el último carácter la posición 6. Entonces no la puedo dejar como fija. No es como decir, extraiga a partir de la primera posición. Yo sé que la primera posición es la 0 y eso nunca va a cambiar. Pero si yo me refiero a partir de la última posición, extraiga tantos, yo no puedo poner un número fijo porque la longitud de la cadena va a variar. ¿Me entienden eso? ¿Entienden eso? Sí, Sí, y me queda menos de un minuto. Salgamos y volvamos a entrar, por favor.